estables, tengan menos volatilidad y que por lo general tienden a dar renta fija, como los instrumentos de ese tipo, ¿no? Como los bonos. Entonces, el perfil del inversor es muy importante. La segunda parte es definir qué objetivos tienes. Si son a largo plazo, como dije, por ejemplo, para la jubilación, entonces hay que tener cuidado otra vez que sea algo que tiene un potencial de crecer y de acuerdo a qué edad, cuánto tiempo te falta para jubilarse, ¿no? Porque eso va a representar, de acuerdo a la mezcla que tenga el porcentaje, de ya sea de renta fija o acciones, va a determinar bastante qué tipo de rentabilidad podría tener esa cartera. Lo otro que es muy importante es diversificar y cubrir los riesgos, ¿no? Una de las cosas importantes en una cartera de inversión, especialmente a largo plazo, es lograr un equilibrio. O sea, independientemente del perfil del inversor, de cada persona, pues una buena cartera tiene que tener la posibilidad o la capacidad de cubrir los riesgos de los activos más agresivos, como ser, digamos, las acciones, porque hay varios tipos también. Acciones de compañías más pequeñas obviamente son más arriesgadas, tienen menos historial, están creciendo, no tienen, digamos, todas las ventas que tienen las empresas grandes. Las empresas grandes están establecidas, son más estables, entonces hay distintos tipos de activos de acciones, ¿no? Entonces diversificar es la mejor fórmula para lograr alcanzar ese equilibrio entre el riesgo que uno asume y la rentabilidad o la apreciación que se consigue, ¿no? Entonces, vemos aquí ya, nos estás mencionando tres factores importantes. El primero es determinar cuál es nuestro perfil como inversores. ¿Qué perfil tenemos? Sí, definir objetivos. ¿Cuál es tu perfil? Sí, y luego definir los objetivos, si es a corto o largo plazo. A medio plazo, etc. Y una vez que tengamos esto, entonces nos vamos a diversificar, a no poner todo en un mismo lugar. Exacto. Y después, otro aspecto es la fiscalidad que uno debe tener sobre esto. En otras palabras, tener cuidado con las comisiones y los cobros y costos que tienen estas cuentas, este tipo de vehículos, porque eso te va a quitar a la rentabilidad, te va a restar de la rentabilidad, ¿no? Entonces, ahora, es cierto que hay que tener una cuenta para hacer este tipo de cosas y ese tipo de cuentas no son gratis, pues los que ofrecen este tipo de ya sea vehículos o plataformas, pues no, de eso viven y ganan por su comisión, por transacción muchas veces, o en el caso de planes empresariales, pues por administrar ese tipo de carteras, ¿no? Entonces, por eso es importante este aspecto. Y otro aspecto después es qué tipo de acciones tienes tú, quiero decir, cómo ejecutas tu cartera en este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, estás buscando algo con más rentabilidad a largo plazo, a corto plazo, como decía, pero también es importante que esto sea un componente de todo tu patrimonio. O sea, el plan en realidad es parte de todo tu patrimonio. Entonces estás construyendo tu seguridad financiera y parte de tu patrimonio lo estás invirtiendo porque tienes ese efectivo que vas ahorrando. Entonces, esto te da un sentido de dónde radica y de qué se trata entender el tipo de elementos que tengas o componentes que hagan tu patrimonio. Porque por un lado pues tienes bienes raíces que no están en la bolsa, pero lo que está en la bolsa es parte de tu patrimonio. Entonces tener eso también en mente para ver dónde estás creciendo, ¿no? Y también utilizar el sentido común, ¿no, Ramiro? Por supuesto, el sentido común creo que, pero el sentido común cuando está informado es un sentido común sabio. El simple sentido común, en este caso, te puede ayudar, pero no todo el tiempo, porque a veces puede ser reaccionario. El sentido común te diría que si las acciones están bajando, ¿por qué no venderlas antes de que sigan bajando más? Pero en realidad, de repente, eso es algo temporal. Entonces, por eso la estrategia es más importante acá. ¿Cuál es la estrategia? Y tengo una tolerancia de tantos riesgos. Si mis acciones, por ejemplo, desde que subieron al punto más alto, que fue a fines de noviembre, en el caso de los índices que mencionamos, han bajado ya un 10% hasta el día de ayer. Eso es bastante. Entonces, ¿qué tolerancia tienes para ver que tu cartera está bajando, has perdido 10% de tus inversiones, ¿no? ¿Qué tolerancia tienes? Si tienes una tolerancia para ver y de ahí defines qué tipo de diversificación tienes que tener. Como dije, esto no es tan así de fácil inicialmente porque es un mundo complejo y creo que es importante asesorarse. Por eso es que las firmas, los bancos, las plataformas que existen de este tipo de vehículos y donde los ofrecen,
tienen mucho material de educación y es importante entenderlo para poder o aprender para poder hacer buenas decisiones. Y por supuesto que mucha de esta información que necesitaríamos para empezar a crear una cartera de inversión los encontramos en estos podcasts, en estos programas que semanalmente les presentamos aquí en Espiar y Tu Dinero. Ustedes van a poder encontrar una variedad de ellos, desde cómo tener una buena relación con el dinero, cómo, en este caso, cómo invertir y muchos otros programas que ya tenemos para ustedes disponibles en nuestro portal de internet, que es www.spanishpublicradio.org. Allí van a encontrar el consejo de este experto en finanzas, como lo es Ramiro Javier Atristain. Así es que, Ramiro, por el día de hoy, pues hemos abarcado un buen tramo, sobre todo lo que tiene que ver con crear una cartera de inversión. Los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen en otro interesante tema de Espiar y Tu Dinero. Definitivamente, recalco lo que dices, que tenemos acá un inventario de información, desde qué es un 401k hasta, por ejemplo, cómo hacer un presupuesto o cómo revisar tus finanzas, cómo entender un poco, incluso para enseñarles a los niños con respecto al dinero. Entonces, ahí están los episodios, los podcasts que pueden bajarlos, oírlos cuando gusten en SPR y Tu Dinero, este programa y con el propósito que esta radio tiene de educar a nuestra comunidad. Gracias. Y también es importante la retroalimentación, o sea que los invitamos a dejarnos su opinión sobre todos los programas o si hay algún tema que les interese en particular, con toda confianza déjennos el mensaje en nuestra cuenta de Facebook y Twitter. Estamos como SPR-radio o también dentro de SpanishPublicRadio.org encuentran un correo que es spm@SpanishPublicMedia.org. Allí pueden escribirnos y dejarnos sus sugerencias. Así es que, Ramiro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias.